Ahora sí, Sí, doctor. ¿están viendo mi pantalla? Sí, doctor. Bueno, espero que les haya ido muy bien en el bloque. ¿Se sintieron bien o no? Doctor, personalmente creo que es el parcial más difícil que he presentado desde que empecé la carrera. ¿Verdad? Muy Ah, difícil y pensé que estaba preparado. bueno, eso quiere decir que los míos no son difíciles. Oiga, doctor, no. Sí, porque el más difícil fue ese y estos míos son fáciles. ¿Sí Pero ve? de bloque, doctor, bloque. No, los míos son fáciles, son fáciles. Bueno, entonces vamos, pues yo le respondí por ahí las inquietudes a la mayoría, después empecé a hacer la modificación en todos, pero eso se vuelve muy largo. Revisé los que me solicitaron porque, pero por ejemplo, los que me dicen que fue que el valor crítico no lo puso negativo, pues que si la hipótesis de cola izquierda tiene que ser negativo. Ahí sí no hay nada que hacer. Bueno, entonces vamos a coger el tema de hoy que es regresión y correlación simple. Voy a mirar, ¿están viendo que la pantalla pequeña, me imagino, o qué? ¿Qué están viendo? Sí, doctor, se ve como la pantalla con marquito negro. No se ve completa. A ver, yo quito esto. Tampoco. No, doctor, creo. Es que tengo como doble pantalla aquí. Yo cierro esta otra. Es que me está abriendo doble pantalla otra vez. Nada todavía. Arriba de pronto, en configuración de visualización. ¿Aló? Escucha. Sí, Doctor, arriba de pronto en configuración de visualización. pero es que no veo la configuración. ¿En qué parte? Ahí arribita. Ahí. En compartir. Pausa, mostrar. No encuentro. Participante, chat, más. Administrar panel, bloquear la reunión, invitar, información, ver, cambiar, cámara. No. Es que me abrió. A ver, con la pantalla. Es que.
Tampoco. Doctor, pues realmente no, pero de pronto devolviéndose, no sé. O pues, si gusta, pues no sé, yo no tengo. Momentico, a ver, pantalla normal. Pero es que no he podido saber es de dónde. Ah, ya arriba. Es que se me tapa la configuración. Eso. Ahí, ahí tampoco. Sí, doctor. Sí, voy a compartir la pantalla. No voy a hacer otra cosa. Y ahí tampoco. Sí, doctor, ahí ya se ve. ¿Ah? Sí, ahí ya se ve completa. Ahí sí se ve completo, pero no sé cómo devolverme. Va a tocar volverlo a iniciar. Voy a reiniciar el PowerPoint a ver. Porque ahora sí. ¿Me confirman si ahora sí? Aló. Doctor, vemos, pero se ve pequeño. ¿Ven qué? Se ve pequeño la pantalla pequeña y otra más pequeña. La Sí, diapositiva como con un marquito negro. pues la diapositiva con un marquito negro. Ah, no supe. Sí, siempre he dado la clase así, no sé por qué, qué pasó. No sé qué pasa hoy. Doctor, y si le da en el iconito está es antes de la barrita de aumentar o reducir. Pues aunque sea, se ve más grandecito. Este de acá. Ese que según eso. No, pero es que no me la está aplicando.
Ahí están viendo la pantalla de Webex, ¿cierto? Ahí estoy abriendo otra vez. Ahí están viendo la pantalla de mi computador, ¿cierto? Sí, doctor. Bueno. Aquí estoy abriendo regresión y correlación simple. Ahí está también, ¿cierto? Sí. Ahí tampoco. No, doctor. No, pero ahí están todos ustedes, ¿cierto? Y aquí. ah, pero es que lo que no sé es por qué no me deja compartir esto. Ahí. Listo, doctor. Bueno. Entonces tenemos que el tema para hoy, qué pena, pero pues no sé qué pasó hoy con este enredo, es regresión y correlación simple. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Hasta este momento hemos trabajado con una sola variable. Hemos visto cómo nosotros trabajamos la variable edad, la variable peso, la variable talla, el estar enfermo o estar sano, pero es una sola variable. Pero en las investigaciones normalmente no se manejan con una sola variable, sino que nosotros vamos a tener varias variables. Vamos a aprender a mirar qué ocurre cuando yo tengo una variable X, si hay cambios en esa variable Y que se puedan atribuir a los cambios de X. Por ejemplo, yo le coloco un medicamento a una persona y le reviso la frecuencia cardíaca y veo que la frecuencia cardíaca baja en la medida que yo le subo el medicamento. O le pongo un medicamento que hace que la frecuencia cardíaca suba, como con la atropina, y que baje, como la dopamina, o que baje, como los betabloqueadores, en la medida que yo le aumento la dosis del medicamento. O que yo tengo un medicamento que se le coloca a una persona para disminuirle la tensión arterial. Y que en la medida que le aumento el medicamento, pues la tensión arterial va a bajar más. O que, por ejemplo, yo tengo el peso de las personas y en la medida que pasa la edad, pues que ese peso puede aumentar o lo que aumenta es la talla. Entonces nosotros vamos a tener que aprender a predecir cuando se cambia la variable X, ¿qué puede pasar con la variable Y? Eso es lo que hace normalmente un investigador. Yo aumento X a ver qué pasa con Y. Si esas variables están relacionadas,
puede que tengan una asociación causal o no causal, pero pues que tengan una relación. Por ejemplo, yo aumento el consumo de azúcar y voy a encontrar que aumenta el número de diabéticos. Yo aumento el consumo de cigarrillo y aumenta el número de pacientes con cáncer. Y en la medida que más cigarrillos se fumen, más cáncer hay. Entonces, eso lo vamos a aprender a manejar con una prueba que llama regresión y correlación. Existen múltiples formas de regresión y correlación, pero esta que vamos a trabajar es la misma que se trabajó en álgebra recreativa de Baldor, o sea que ya todos la deben conocer. Entonces, como les dije, vamos a trabajar con dos variables, porque sabemos que en la naturaleza no hay no hay ningún evento que sea casi univariable, sino que se debe a la multicausalidad. No hay causas únicas. Por ejemplo, la tuberculosis tiene entre sus causas el bacilo de la tuberculosis o bacilo de Koch o Mycobacterium tuberculoso. Pero para que se presente la tuberculosis existen otras variables como la nutrición, el hacinamiento, otros factores que llevan a que al unirse lleven a que una persona desarrolle tuberculosis. Entonces, nosotros lo que vamos a aprender a hacer con esta regresión lineal es a buscar y encontrar la relación, si la hay, entre dos variables. Cuando encontremos esa relación entre las dos variables, pues, ¿para qué nos va a servir? Para poder pronosticar el valor de la variable que depende de la otra. Supongamos, yo tengo un número de personas que atiendo en un centro de salud. Pues lógicamente, dependiendo de ese número de personas, yo voy a saber cuántos vasos de vaciloscopia requiero para hacer diagnóstico de tuberculosis. Pero si yo aumento el número de pacientes atendidos, pues lógicamente voy a tener que aumentar el número de vasos. O si disminuyo el número de pacientes atendidos, voy a disminuir el número de vasos que requiero. Entonces, cuando yo voy a programar cuántos vasos voy a comprar para el año entrante, pues sería bueno tener una herramienta que me diga, bueno, si se aumenta el número de personas atendidas, porque es que yo voy a contratar 2 médicos más, y entonces eso implica un aumento en el número de consultas. O sea, ¿qué pasaría con el número de pacientes a los que yo le voy a solicitar la prueba de tuberculosis, o sea, una vaciloscopia? Y entonces, ¿cuántos vasos podría llegar a requerir? Para eso es que es útil esta regresión lineal. Y entonces nosotros vamos a tener dos variables. Una que vamos a llamar variable independiente, que pues se considera que es como la causa, porque la independiente no está afectada por la otra. Y hay otra que es la variable dependiente, que sería el efecto. Entonces, supongamos, el número de pacientes afecta el número de vasos que necesito yo para hacer vaciloscopias. O sea, si yo aumento el número de vasos, no quiere decir que me vayan a aumentar los pacientes. Pero si yo aumento los pacientes, sí se me van a aumentar los requerimientos de vasos. Y entonces, entre los conceptos que tenemos es que existe matemáticamente una regla que se llama mínimos cuadrados, que es un método matemático que es el que utiliza la varianza, que nos permite como mostrar la menor distancia que hay entre un valor que se observa, o sea, un valor que es el valor real,
y un valor que esperamos. O sea, yo tengo que cuando hay dos pacientes, por ejemplo, de sintomáticos respiratorios, pues yo necesito, supongamos, 6 vasos para vaciloscopias. Pero cuando tengo 3, necesito 9. Cuando tengo 4, necesito 12. Pues ese sería perfecto, pues, en esa manera. Pero entonces, el observado es lo que tengo en estos momentos. Y el esperado es el pronóstico que voy a hacer. O sea, yo voy a hacer un pronóstico. ¿Qué pasaría si fueran 20 pacientes? Yo he observado que cuando tengo tantos pacientes necesito tantos vasos, pero cuando tengo 15 no sé, eso es lo que yo espero. Y se utiliza un método matemático que se llama el método de los mínimos cuadrados, que es el que nos permite ajustar esto. Y entonces, como les decía, álgebra recreativa de Baldor. Vamos a trabajar una ecuación que se llama y es igual a A más bx, que no es más que una línea recta que asciende o que desciende para los que recuerdan el álgebra recreativa de Baldor. Vamos a ver. Entonces, es que el problema está en esta segunda. Yo pudiera, ahora ya no puedo salirme de acá. Esperemos que volvamos a entrar en algún momento. Vamos a abrir entonces nuestro Word, archivo nuevo. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos nosotros? Nosotros vamos a tener dos variables. Una variable que es la variable X y una variable que es la variable Y. Supongamos que la variable X es el número de pacientes y la variable Y es el número de vasos que vamos a necesitar para tomar vaciloscopias. Y entonces aquí me dicen que cuando yo tengo 5 pacientes, el número de vasos va a ser este. Que cuando tengo 10 pacientes, el número de vasos es este. Pero que cuando tengo 6 pacientes, el número de vasos es este. Doctor, Pero que hay otro hospital que tiene este número de vasos. O sea, este de acá, que sería Y. Doctor, no se ve nada. Dígame. No se ve si está escribiendo. ¿No se ve? No, doctor. Ah, grave, gracias. Entonces vámonos otra vez que esto está como loco. Entonces, en compartir, vamos a mirar contenido. ¿Y será que qué? Pero es que yo lo que estoy compartiendo es la 1. Si le digo compartir. Ahí sí. Ahora sí. Sí, doctor. Bueno, entonces estaba hablando yo que tenemos la variable X, que sería la causa, y tendría la variable Y, que sería el efecto. Yo tengo este número de pacientes y necesito tantos vasos, ¿sí? En la medida que yo aumento los pacientes, puede que yo necesite este número de vasos o puede que necesite este de acá. Y en otro centro de salud necesitan esto o en otro mes y aquí hay otra cosa. Entonces yo voy a tener unos datos. Con estos pacientes necesité estos vasos, con estos pacientes necesité estos vasos, con esto necesité estos, con esto. Y entonces lo que vamos a buscar nosotros es transformar esto en una ecuación lineal, ya sea que suba o lineal que descienda. Esta ecuación es la que vamos a ver que se llama A más BX, que la vieron ustedes en álgebra de Baldor. Ahorita miramos cómo es, pero simplemente nosotros lo que vamos a hacer es llevar a un plano cartesiano nuestros valores
y mirar si eso tiene algún comportamiento específico. O sea, yo puedo llegar a tener... Ahora pues... Yo puedo llegar a tener una ecuación, como decía, entonces yo tengo un paciente, 2 pacientes, 3 pacientes, 4 pacientes, 5, 6, 7. Y ahí me dicen, vea, por un paciente necesita 3 vasos, por 2 pacientes necesita 6, por 3 pacientes necesita 9, por 4 pacientes necesita 12. Eso sería una cosa perfecta, o sea, cuando es tan exacto, ¿cierto? Esa ecuación sería perfecta, o sea, uno no tendría pierde. Pero es que resulta que no es así. Yo puedo atender un paciente y necesitar 3 vasos, pero puedo atender 2 pacientes y entre los 2 hay uno que tiene tuberculosis y el otro no, y resulta que yo pues necesito otra vez 3 vasos con esos 2. Y cuando tengo 3 es posible que necesite 6 vasos. Cuando tengo 4 es posible que no tenga sino un paciente que le piense tuberculosis y no tiene INO 3. Cuando tengo 5 pacientes es posible que necesite 6 vasos. Cuando tengo 6 pacientes es posible que necesite los mismos 6 vasos. Cuando tengo 7 es posible que necesite 9 vasos, por decir algo. Y entonces lo que hace uno es que que es la realidad que tenemos hoy, yo miro a ver si eso se parece a una posible línea recta o lo puedo transformar en una línea recta, ¿sí? Como la tendencia que tienen los valores a ir aumentando en la medida que aumento el número de pacientes. Y si bien yo voy a tener que hay unos valores que están por debajo de esa línea recta, es posible que haya algún valor por encima de la línea recta. O sea, yo me imagino si hay una posible línea recta, o sea, como si fuera una autopista. Ahorita lo vemos en nuestra diapositiva. Aquí otra vez quedamos en las mismas, ¿o qué? ¿Qué ven en estos momentos? Se ve pequeño con el recuadro negro, doctor. Ahí se ve grande, ¿cierto? No se ve nada. Pero es que se desconecta el monitor 1 y se me va para el 2. Ahí tampoco. Ya, doctor. Bueno. Entonces, pues ahora vamos a mirar cómo es la ecuación y todo eso. Simplemente estaba haciendo pues todos los conceptos básicos de lo que vamos a ver. Y vamos a tener un diagrama de dispersión o nube de puntos, que es la representación de las dos variables, como lo que estábamos más o menos haciendo ahí. Entonces, esto es una nube de puntos que no es más que el comportamiento que hay entre esta variable, vamos a ver si nos deja, que es X, frente a una variable que es Y. ¿Qué pasa cuando esa variable tiene este valor? ¿Qué pasa en Y? ¿Sí? Pero eso puede haber 3 casos distintos con ese valor de X, con valores diferentes de Y, y al final se forma lo que se llama una nube de puntos, que yo podría decir que esto es más o menos una línea recta amplia. Y entonces cuando yo pienso eso, puedo decir, ¿será que puedo montar una regresión lineal como la que aparece al lado derecho? O sea, yo podría transformar esa nube de puntos
en solo una línea, pues lógicamente que me voy a equivocar porque hay valores que están por encima de la línea y hay valores que están por debajo de la línea, pero yo más o menos armo un modelo matemático para predecir más o menos el comportamiento de Y cuando yo cambio X. Y entonces ese comportamiento de Y cuando yo cambio X puede ser hacia arriba o hacia abajo. O sea, ese comportamiento puede ser que mi ecuación puede ser que Y es igual a A más BX cuando el comportamiento de Y en la medida que yo cambio X es hacia arriba, o cuando es hacia abajo, como en este caso que hay en la figura, yo diría que Y es igual a A menos BX. Y entonces vamos a definir qué es B y qué es A. Y entonces A es el valor que toma Y en ausencia de X. Es decir, que yo tengo acá Y es igual al valor que toma A en ausencia de X, o sea, B por 0, porque X no hay, o sea, en ausencia de la otra variable, Y es igual a A, o sea, ¿dónde arranca cuando X vale 0? Sea que estemos subiendo o sea que estemos bajando. Y entonces cuando yo, a ver, me devuelvo aquí, si esto nos deja, para acá. Cuando yo tengo una variable X, y entonces yo digo, cuando X vale 1, Y vale tanto. Cuando X vale 2, Y vale esto. Cuando X vale 3, Y vale esto. Cuando X vale 4, Y vale este de acá, ¿cierto? Bueno. Cuando X vale 5, entonces Y está por acá. Cuando X vale 6, Y está acá. Como quien dice, vea, le pongo 1 miligramo de atropina al paciente y entonces, ¿qué pasó con la frecuencia? Le pongo un poquitico más de 1 miligramo y entonces, ¿qué va pasando en la medida que yo voy aumentando? Entonces, ¿cuál es el comportamiento de la segunda variable frente a X? Como yo quiero transformar esto en una línea recta y supongamos que mi línea recta es esto, cuando calcule mi modelo matemático, yo voy a tener este valor que no tiene ninguna desviación con estos dos que no tienen ninguna relación contra el modelo matemático. O sea, cuando X vale 1, pues el modelo matemático nos dice que Y, por ejemplo, si esto es 10, Y vale 10. Si esto es 20 y esto es 30, cuando X vale 6, Y vale 30. Ahí no hay ninguna desviación, no hay ningún valor que se salga. Pero tenemos un problema con este, con este, con este y con este. O sea, el modelo matemático no me lo representa. Ellos se salen del modelo. Eso de que ese valor se salga es lo que denominamos desde estadística recreativa lo que era una desviación o una varianza con relación al promedio. Porque ¿qué es esta línea recta que vamos a tener nosotros? Esta línea recta, prácticamente lo que estamos haciendo nosotros es un promedio de esos valores.
O sea, que cuando vale 1, el promedio pasa por 10. Que cuando vale 30, que cuando vale 6, el promedio muestra que son 30 unidades los del cambio. Que cuando es 3, ya no es este de acá que era, por ejemplo, 19, sino que es un poquitico más, que es 20. Que cuando es 5, vea, eso debía dar como 23 o 24 y a nosotros nos dio 22. Pero entonces eso es lo que se llama una desviación o una varianza. Perdón un segundito, trato de salirme de acá para poder borrar y volver a ensayar el negocio hasta que nos dejen otra vez arrancar. Bueno. Y es que no he podido, pues. ¿Será que es mejor así? No, pues vamos a hacerlo en Word. Bueno. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros vamos a tener una distribución y nosotros vamos a calcular un modelo matemático que es una línea recta. Ese modelo matemático lo vamos a llamar A más BX, que es igual a Y. O sea, la forma de buscar Y es igual a más BX. Y nosotros vamos a tener unos valores que caen sobre la línea recta, otros que están por fuera. Lo voy a exagerar. ¿Sí? Y otros No que se ve están nada. así. ¿Ah? Otra vez no ve nada. Ay, muchachos, yo me voy a enloquecer aquí con esto porque compartir contenido, es que no sé por qué. Ahí sí. Sí, doctor. Bueno, entonces nosotros tenemos un modelo que sería este. Este va a ser nuestro Y ajustado. Y tenemos el modelo que nos dice Y es igual a A más BX. Estoy exagerando los valores, entonces yo digo cuando X vale esto, Y vale este. Cuando X está acá, Y vale acá. Cuando X está por acá, Y vale esto. Cuando X está acá, Y vale este y así sucesivamente. Y entonces nosotros vamos a tener acá un valor que corresponde a la media de Y. ¿Sí? Y entonces nosotros vamos a tener unas distancias. Y entonces supongamos que yo tengo otro valor por acá, otro acá. Y que cuando yo tengo esta distancia, recordemos que hay entre la variable y la media aritmética, nosotros la utilizábamos para calcular lo que era la desviación estándar
o la varianza. Entonces nosotros teníamos que esta distancia y es igual, o sea, esta distancia que hay, perdón, de acá entre el valor de y el valor del promedio de Y es lo que se llama la varianza si lo elevamos, la distancia que hay entre la variable y la media aritmética, y que si nosotros la elevábamos al cuadrado, obteníamos una cosa que era la varianza. Me perdonan un segundito. Bueno, entonces, recuerdan que nosotros teníamos x sub i menos la media elevado al cuadrado y esas cosas cuando obteníamos una varianza, ¿cierto? Pero si miramos esta gráfica que está exagerada, nosotros, este es el valor de y, ¿cierto? Este de acá, sobre la línea, sería nuestro modelo matemático, que sería el y ajustado. Y este valor de acá corresponde a la y media. Entonces, esta distancia que hay entre el valor original de y la media aritmética, lo podemos descomponer en dos pedazos. Un pedazo que corresponde a la distancia que hay entre el valor de y el modelo matemático. Y el otro pedacito que corresponde a este de acá es el que hay entre el modelo matemático y media. Pero recordemos que cuando nosotros medimos todas esas distancias que hay entre el promedio y la media aritmética, si las medimos todas por la regla esa que teníamos al principio cuando vimos estadística descriptiva, decíamos que si sumábamos todas las distancias que hay entre la media y la variable, esa suma nos tendría que dar 0 entre las que están por encima y las que están por debajo, porque la media aritmética es un valor equidistante a todas las otras variables. Entonces, ¿qué hacemos con esas distancias? Pues para que no devuelvan 0, pues las elevamos al cuadrado. ¿Y qué quiere decir eso? Que la distancia que yo tengo entre y la media aritmética de y elevada al cuadrado, ¿cierto? Tendría que ser igual a las distancias que hay entre y el modelo matemático que vamos a aprender a calcular, más la distancia que hay entre el modelo matemático menos, porque es distancia, menos la media elevada al cuadrado. Pero como eso no es solo esta distancia de acá, sino que tenemos esta otra de acá y esta, entonces vamos a sumar. Estas distancias tienen que ser igual a la suma de estas más la suma de estas. Eso es lo que nos muestra esta diapositiva. ¿Será mejor así? Ahí la están viendo. Sí, doctor. Creo que no voy a ampliar la presentación porque no sé, algo está pasando con la presentación. Entonces, ahí esto nos está mostrando lo que les decía, vea. La distancia que hay desde acá hasta acá, ¿cierto? La podemos descomponer en dos pedazos. En la distancia que hay
entre el valor de y y el modelo, que sería este, que es descendiente, y el modelo y la media aritmética, que es esto que tenemos acá, que nos tocaría elevarlo al cuadrado, ¿cierto? Y sumar todas las distancias para que eso pudiera ser, porque si no las elevamos al cuadrado, nos vamos a encontrar con que esas distancias serían cero. Pero pues ahorita vamos a ver exactamente de qué se trata cada cosa de eso. Y entonces, si nosotros nos imaginamos que esa información que nos entregan de que la variable X modifica la variable Y, ya sea aumentándola o disminuyéndola, y procuramos decir, vea, eso se me parece a mí como a una línea recta, yo lo puedo transformar en una línea recta, yo voy a calcular un modelo matemático, y entonces nos dicen que Y es igual a A más BX. Y entonces nos tocaría entonces buscar cuánto vale A y cuánto vale B, ¿cierto? Si yo no sé cuánto vale A ni cuánto vale B, pues no podría manejar el modelo matemático. Y entonces A ya dijimos que era el valor que tomaba Y en ausencia de X. O sea, ¿cuál es la frecuencia cardíaca que tiene el paciente antes de que yo le aplique ese medicamento que le aumenta la frecuencia cardíaca? ¿Cuántas horas de sueño tiene una persona? ¿Cuánto duerme antes de darle un medicamento que se supone que aumenta el tiempo de sueño? ¿Sí? Pero resulta que ese incremento en la frecuencia, ese incremento en las horas de sueño, ese aumento que tiene esa variable Y, muchas veces es acelerado y otras veces es poquito. Entonces, eso es lo que se llama el parámetro B o pendiente. Y la pendiente es como el grado de inclinación de esa línea recta, o sea, el grado de aceleración. Si yo le pongo 1 miligramo, ¿cuánto aumenta la frecuencia cardíaca? Es que por cada miligramo que aumente, usted la frecuencia cardíaca le va a aumentar en 10 pulsaciones. Entonces esa es la aceleración. Quiere decir que si yo le pongo 3 miligramos, pues aumente 30. Y ese parámetro B, que es la pendiente, pues vamos a tener que aprender a calcularlo. Y el parámetro A, que es el valor que toma Y en ausencia de B, de X, también vamos a aprender a calcularlo. Entonces, si A es igual a Y media menos BX media, y entonces nosotros lo que vamos a tener siempre es que vamos a tener unos datos y vamos a tener unos valores de X y unos valores de Y. Entonces, cuando X vale 1, Y nos valió 3. Cuando X vale 2, Y valió 5. Cuando X vale 3, Y valió 6. Y entonces vemos nosotros que en la medida que se aumenta X, pues aumenta y vemos ahí más o menos va aumentando Y. Entonces uno esperaría que esa es igual a que Y es igual a A más BX. Y entonces nosotros tenemos estos datos. Sacar la media de Y, pues imagino sumar los datos de Y dividirlo por el número de datos. Ahí sería 3, 8 y 6, 14 dividido 3. Nos piden también la media de X para calcular A. Sumar 1 más 2 más 3, dividido 3, calculamos el valor de X. Pero no tenemos el valor de B. Entonces, para calcular el valor de B, tenemos que usar la fórmula que aparece ahí, donde B es igual a N
que es el número de parejitas, porque aquí vamos siempre a manejar parejas. Una pareja que está compuesta por X y por Y, por la causa y el efecto. Entonces, ahí en este caso tenemos, supongamos, 3 parejas, si eso fuera lo que fuéramos a trabajar. Entonces sería 3 que multiplica a la sumatoria de X por Y. Entonces, ¿qué es sumatoria de X por Y? 1 por 3, 3, 2 por 5, 10, 3 por 6, 18. Y entonces, si yo sumo esto, me da 21. Ese valor iría acá. Sumar X por Y. A eso le restamos la sumatoria de X. Sumatoria de X es sume todas las X. 1 más 2 más 3, o sea, 3 más 3, 6. Y ese valor iría en ese punto. O sea, sume todas las X y multiplíquelo. ¿Por qué? Por la sumatoria de Y. Entonces 3 más 5, 8 más 6, 14. Y ese valor corresponde a este. Eso divídalo. ¿Por qué? Por N, que vuelve a ser, en este caso, 3 parejas. Pues vamos a tener 10, 15, 100. Bueno. Y dice, por la sumatoria de X al cuadrado. O sea, coja X y alévelo al cuadrado. Entonces, X al cuadrado es 1 al cuadrado más 2 al cuadrado más 3 al cuadrado, porque dice sume todos los X, o sea, 1 más 4, 5 más 9, 14 nos daría eso. Y a eso réstele la sumatoria de X al cuadrado, o sea, sume todo esto que es X, y a esa suma, que es 1 más 2, 3 más 3, 6, elévela al cuadrado y ese es el valor que va acá. Así se calcula el valor de B. Ese valor de B le va a dar positivo cuando la ecuación es ascendente, o sea, cuando sube, cuando la línea que yo espero va hacia arriba. Y le va a dar negativo cuando es hacia abajo, el valor de B. Cuando yo digo que Y es igual a A más BX, ¿cierto? Quiere decir que si B es negativo, no es que yo diga menos por menos, sino que Y es igual a A más menos B por X. O sea, A menos BX. No es que desaparezca el signo, sino que cuando B me da negativo es porque la pendiente es hacia abajo, o sea, cuando esta ecuación es A menos B por X, esa B me da negativo y se coloca así, no es que va a cambiar, ¿sí? Bueno. Entonces, cuando yo voy a predecir qué ocurre con Y, entonces si a mí supongamos A me dio 1, por decir algo, y B me dio 3.5, y a mí me dicen, ¿qué pasaría cuando X valga 6? Pues si X vale 6, Y es igual a 1 más 3.5 por 6, eso sería el valor que yo esperaría de Y cuando X valga 6. O sea, simplemente en la ecuación reemplazo los valores por el resultado que me dio A y el resultado que me dio B. Ahí pues estoy inventándome los datos, no es que eso sea. ¿Listo? Y entonces, como hablamos de la suma de cuadrados,
una vez que yo tenga esos valores, pues voy a poder hacer una cosa que llama la suma de cuadrados. La primera es una varianza normal y se llama varianza total, esta de acá. Varianza total porque es la distancia que hay entre el valor de la variable, o sea, el y original, con la media aritmética, y esa suma es lo que consideramos nosotros que esto es una varianza. Y como es la de todos los datos, es la varianza total. Pero vamos a tener, recuerde que esa dije ahora que se descomponía entre dos valores, o sea, dos distancias. Una que hay entre la variable y el modelo matemático, o sea, cuando yo estoy haciendo esto, que aquí está la media de y entonces este es mi modelo que es y ajustado, y aquí tengo el valor, y este pedacito de acá a acá es la distancia que hay entre la variable y el y ajustado. Pero como tengo tantos valores, pues tengo que sumar todos esos valores elevados al cuadrado, y eso se llama varianza del error o suma de cuadrados del error. Y vamos a tener el otro pedacito que hay acá, que sería el pedazo de acá a acá, que sería la distancia que hay entre el modelo matemático y la media aritmética, y esto es lo que se llama suma de cuadrados explicada por el modelo, o suma de cuadrados explicada por la regresión, o suma de cuadrados de la regresión, o varianza de la regresión. O sea, tiene todos esos nombres. Y entonces dirán, ¿y para qué todo eso? Todo eso se necesita para usted saber si ese modelo que usted al final definió e hizo es un modelo adecuado o no adecuado. ¿Y quién cree que, o sea, qué se imaginan que hace que un modelo sea muy bueno? Que no tenga ¿qué? Suma de cuadrados de la regresión, o que no tenga varianza del error. ¿Varianza? Que no tenga varianza del error. O sea, si este es mi modelo matemático allá hacia allá y todos los valores están acá encima, pues yo no tengo error, ¿cierto? Si yo tengo, este es mi modelo y esos valores quedan todos así, comparado con este otro que es mi modelo, y mi modelo está así, ¿cuál modelo es mejor? Pues el modelo que es perfecto, que es el que pasa por todo, que todos los valores están encaramados en ese modelo. Pero el otro, el que todos los valores están más pegaditos al modelo, o sea, tienen menos varianza. Si eso es así, entonces el modelo representa mis datos. Pero si son muy alejados, el modelo no representa mis datos. Y entonces eso nos va a llevar a que nosotros calculemos dos valores. Uno que se llama el coeficiente de determinación,
que es el que nos dice, vea, ese modelo representa más o menos tal porcentaje de los datos. O sea, si eso nos da 100%, quiere decir que todos los datos están sobre la línea recta de mi modelo. Y entonces, pero eso me puede dar 90%, o puede que no repete y no al 10% y todos los datos queden bien lejos. Entonces, nosotros vamos a calcular un coeficiente que se llama coeficiente de determinación, que es como el porcentaje de la varianza que está representada o explicada por el modelo. Y entonces uno dice, de toda la varianza, ¿qué porcentaje está explicada por el modelo? O sea, la explicada, entonces no puede ser el error. Entonces uno tendría que decir que esto es igual a y ajustado menos y media elevado al cuadrado sobre el y original menos y media elevado al cuadrado, la suma de eso. O sea, de toda la varianza que tiene una variable, ¿qué porcentaje de esa varianza está explicada por mi modelo matemático? Yo sé que hasta ahora, pues, esto es como música celestial, pero ahora apenas hagamos como una especie de ejercicio, vamos a ver qué significa eso. Y entonces, eso lo vamos a multiplicar por 100 para que sea un porcentaje. Y bueno, ustedes me lo van a presentar en porcentaje, como aquí el parcial es un taller de ustedes, entonces no van a tener tanto problema en omitir ese porcentaje, como les pasó en el parcial, y estaba el símbolo porcentaje ahí a un ladito y todo, pero no se dieron por enterados. Bueno, entonces esta sería ¿qué tanto representa ese modelo matemático a los datos? Y luego tendríamos una cosa que se llama el coeficiente de correlación, que ya es determinar qué tan asociadas están las dos variables. Entonces el anterior era R al cuadrado, que sería el de determinación. Y este no es más que sacarle la raíz cuadrada al valor anterior, y eso nos dice qué tan asociadas están esas variables. Y entonces esa asociación puede ser nula cuando eso está muy cerquita de cero, o fuerte, ¿sí?, cuando está entre 0.5 y 1, porque esta nos va a dar valores entre -1 y +1, porque puede ser una asociación fuerte hacia el lado negativo o una asociación fuerte hacia el lado positivo, o sea, directamente proporcional o inversamente proporcional. Entonces se dice que si ese valor nos da entre -1 a 0.5 o a menos 0.5 o entre 0.5 y 1, ya sea negativo o positivo, esa asociación es fuerte. Pero que si ese resultado da entre 0.5 a 0.3, sea por el lado positivo o por el lado negativo, la asociación es media. Y que si da entre 0.1 y 0.3, la asociación es débil, ya sea débilmente negativa o débilmente positiva, y que no hay asociación cuando eso va entre 0 y 0.01, o sea, a menos de 0.01, que es hasta 0.0, perdón, de 0.1, que es 0.09, o sea, menos de 0.1, que es 0.09. Dígame.
Doctor, espera pedirle un favor. ¿Será que usted puede poner las diapositivas como en pantalla completa para ver bien la tablita? Es que no Pues se es que ve el muy bien. problema está en que no hemos podido, pero entonces ya veo aquí a ver qué le hacemos. Si le damos zoom, más bien. Ahí, porque es que no he podido con la pantalla completa. No es que cada que pongo la Sí, pantalla doctor. completa. ¿Ah? Ahí se ve Ahí mejor. quedó mejor. Gracias. Sí, Sí. doctor, gracias. Bueno. Entonces ahora sí vamos a entrar en un ejercicio. Y vamos a hacer el siguiente ejercicio. Vamos a considerar que estos datos que hay ahí corresponden a los valores obtenidos en frecuencias cardíacas después de aplicar un medicamento a diferentes dosis. Entonces vamos a hacer algo porque yo me lo quiero llevar para... Ah, bueno, pero inicialmente podemos hacerlo acá. O sea, ¿qué es que yo tengo que... Yo le apliqué 0.25, subamos miligramos de un medicamento y la frecuencia cardíaca fue de 95. Que cuando yo aplico 0.5 miligramos, la frecuencia cardíaca fue de 90. Cuando yo aplico 0.75 también fue de 90, o sea, no hubo cambios. Que le apliqué 1 miligramo y vea, el cambio que tuvo ese paciente fue de 80, quedó en 84. Que le apliqué 1.25 y la frecuencia quedó en 80. Que le apliqué 1.5 y la frecuencia fue de 70. Que le apliqué 1.75 y la frecuencia fue de 66. Y que le apliqué 2 y la frecuencia bajó a 48. Entonces, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Yo ahí veo que tengo dos variables y que al parecer, en la medida que yo aplico el medicamento X, ocurre un cambio en la frecuencia cardíaca que es, pues lo que vemos ahí es, disminuye la frecuencia cardíaca. Entonces, lo primero que debo hacer yo es hacer una nube de puntos. Esa nube de puntos es que yo acá coloco mis dosis 0.25, 0.50, 0.75, 1, 1.25, 1.5, 1.75 y 2, ¿cierto? Y entonces yo digo, vea, ¿qué pasa con la frecuencia cardíaca? Vamos a poner aquí dos rayitas para arrancar y aquí estaría 40, 50, 60, 70, 80 y 90, ¿sí? Y entonces yo llego y digo, vea, le pongo 0.25, y esa vaina me salió de acá porque es hasta 95. Que le pongo 0.5 y la frecuencia fue de 0.90. Que le puse 0.75, la frecuencia fue de 90. Que le puse 1, la frecuencia fue de 84. Que le puse 1.25, la frecuencia fue de 80. Que le puse 1.5 y se bajó a 70. Que le puse 1.75 y bajó a 66. Y que le puse 2 y esa vaina se bajó hasta 48. Entonces, cuando yo miro esta gráfica de acá, yo digo, ¿será que yo puedo transformar esto en una línea recta que yo podría decir que esto Y es igual a menos BX? Yo creo que sí, o sea, por lo que vemos ahí, sí, ¿cierto? Eso parece que fuera una línea recta.
Y la línea recta no tiene que decir que los puntos estén pegados. Yo podría tener los datos en toda esta cosa acá, como una autopista, una carretera grande, amplia, como la de un aeropuerto, pero en línea recta, ¿cierto? Entonces, yo considero que podemos trabajar con una línea recta, ¿cierto? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Lo primero es hacer la nube de puntos que ya está hecha, ¿cierto? Pues ahí más o menos. Lo segundo es calcular el valor de B, luego calcular el valor de A, porque ese es mi modelo matemático. Y por último, mirar si ese modelo matemático es bueno o es malo, porque yo puedo hacer muchos modelos matemáticos y decirle, aquí les tengo este modelo matemático, muchachos, para que predigan cómo va a ser la frecuencia cardíaca una vez se aplique este medicamento. ¿Qué va a pasar con la respuesta cardíaca? Y el modelo matemático, pues yo se los entrego, pero resulta que ese modelo puede que sirva como puede que no sirva, ¿cierto? Y entonces, vámonos acá. Y lo que tenemos que hacer es buscar el valor de B. Entonces, nuestro valor de B es simplemente, vamos a reemplazar datos en esa fórmula. Vamos a buscar N, ¿cuántas parejas hay ahí? A 8. 8 parejas. ¿Estás completamente seguro? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, 8. O sea que aquí ya hay un error. Son 8. ¿Cierto? Entonces tenemos 8 arriba. Ah, sí, el error está ahí porque en el N sí están las 8. Está el error en la diapositiva. Entonces tenemos 8 parejas. ¿Sí? Ah, no, pero es que esta es la suma que dio 9. No, perdón. Yo estoy tachando de 9 y eso es una suma. Entonces tenemos 8 parejas. Y esas 8 parejas, entonces vamos a coger. Lo primero, nos dicen, necesitamos SN, que es 8. Pero además necesitamos sumar X por Y. Entonces cogemos 0.25 por 95. Eso es multiplicar X por Y. Y 0.5 por 90, 0.75 por 90, 1 por 84, 1.25 por 80, 1.5 por 70, 1.75 por 66 y 2 por 48. Y entonces, ahí ya tenemos los resultados. 0.25 por 95 nos da 23.75. 0.5 por 90 nos da 45. 0.75 por 90 nos da 67.5. 1 por 84 nos da 84. 1.25 por 80 nos da 100. 1.5 por 70 nos da 105. 1.75 por 66 nos da 115.5. Y 2 por 48 nos da 96. La fórmula dice sume X por Y. Sumatoria de X por Y. Es decir, que sumamos todo eso, o sea, 23, 75 más 45, etcétera, hasta el 96. Y eso nos da 636.75. Y a eso tenemos que restarle la sumatoria de X, que perdón que aquí estaba tachando algo, pensé que era el número de parejas, pero no. Esta sumatoria da 9.25, 0.75, 1.50, 2.50, 3.75,
475, 525, 6, 7 y 2, 9. Entonces nos dicen menos sumatoria de X, que es 9, menos la sumatoria de Y, que es sumar de acá hasta abajo, que nos da 623. Entonces ya tenemos en el numerador de nosotros es que B es igual a N, que es 8, por sumatoria de X por Y, que es 636.75, menos sumatoria de X, que es 9, por la sumatoria de Y, que es 12.75. Nos falta el denominador. Entonces, N sigue siendo 8, que multiplica a la sumatoria. Y aquí, ¿qué vamos a hacer pues con Edwin Cardona? ¿Cómo lo guardo yo? Ahora pues este se abrió pues. Nada. Listo. Entonces, 8 que multiplica la sumatoria de X al cuadrado. X al cuadrado es coger 0.25, elevarlo al cuadrado, el resultado es 0.0625. 0.5, elevarlo al cuadrado, el resultado es 0.25. 0.75, elevarlo al cuadrado y el resultado es 0.5625. 1 al cuadrado, que nos da 1. 1.25 al cuadrado, que da 1.5625. 1.5 al cuadrado, que da 2.25. 1.75 al cuadrado, que da 3.0625. Y 2 al cuadrado, que da 4. Doctor, una pregunta. Dígame. Que arriba nos pide que multipliquemos la sumatoria de X por la sumatoria de Y. Por eso, 9 por 623. Usted puso 12.75 y esa es la sumatoria de X al cuadrado. No, perdón, es 623. Aquí es 623. 623. Y abajo es 8 por la sumatoria de X al cuadrado, que es 12.75, menos la sumatoria de X al cuadrado. ¿Cuál es la sumatoria de X? 9 al cuadrado. ¿Listo? Con esos datos vamos a sacar el valor de B. Y para sacar el valor de A necesitamos Y media, X media y ese valor de B. Y media no es no coger 623 dividido, ¿cuántos números sumamos? 8. O sea, 623 dividido 8 sería Y media. Y X media sería coger ese resultado de la sumatoria, que es 9, y dividirlo por 8 valores de X. Bueno, entonces lo que pasa es que yo aquí no les pasé los resultados. Entonces vamos a calcular esos valores. Metamos una acá. Bueno, entonces N era 8, ¿cierto? Por la sumatoria de X por Y, que nos dio ¿cuánto?
Se- 636.75. X por Y. Si X por Y, la sumatoria es 636.75. Ah, sí. Por 636.75 menos la sumatoria de X, que es 9, ¿cierto? Por la 623. sumatoria de Y, que era ¿cuánto? 375. 623. ¿Ah? 623. 623. 623 Sí, señor. sobre 8 que multiplica a sumatoria de X al 1275. cuadrado, que era sumar, elevar al cuadrado todos los X y luego sumarlo. 1275. 12.75 menos 81, creo que es, ¿cierto? Este es el valor de B. Y entonces, ¿quién me regala ese dato? ¿B va a dar positivo o nos va a dar negativo? Negativo, doctor. Sí, nos tiene que dar negativo porque vimos la gráfica que es hacia abajo, ¿cierto? Da menos 24. Bueno, regálame un segundito. Menos Menos 24, 4286. Punto 4286. menos 24. Punto 4286. Por Bueno, redondeado pongámoslo 42. menos 24.43, pues para no trabajar con tantos decimales. Y entonces A nos dicen que es igual a Y media menos BX media. En este caso, como es menos B, pero es que B es negativo, porque este menos B es independiente de si B es positivo o B es negativo, o sea que esto va a ser Y media, que dijimos que la sumatoria de Y es 623, y entonces Y media es 623 dividido 8, 77. ¿cierto? ¿Cuánto les da? 77.75. 67 punto 77. 77 o 67. 875. 875. Y dice menos B, pero menos por menos ahí sí da más. O sea, menos 24.43 por X media, que sería la sumatoria de X, nos da 9. Dividido 8, 1.125. y ahí sí, ¿cuánto sería el valor de A? Me da 105.36.
105.30 y 36. 36. Bueno, entonces vámonos a ver si podemos trabajar mejor aquí. Bueno, entonces nosotros tenemos unos valores de X, unos valores de Y. Arranca en punto 25.50.75, 1, 1.25, 1.50, 1.75 y 2. ¿Y Y arranca en cuánto? ¿90? Bueno, 80. 95. Arranca en 95. La siguiente es 90. 90. 90. Siguiente. Otro de 90. 84. Sí. 80. 80. 70. 70. 66 y 48. A ver, No. 66, en el segundo 70 es un 66, doctor. este es, en vez, el primer 70, Sí, y después va un 66 y después un 48. Ahí está. Y 48. era un solo 70. Sí, señor. Bueno, listo. Y entonces nosotros tenemos un modelo matemático que nos dice que Y es igual a A menos B por X. ¿Y A nos dio cuánto? ¿Cuánto nos dio A? 105.36. 105.36. ¿Y B? ¿B es cuánto? Menos 24.46. Menos 24.46. 6. Bueno, entonces A quiere decir que cuando no hemos aplicado el medicamento, nosotros esperamos que el paciente tenga una frecuencia cardíaca de 105.36. ¿Sí? Pues sabemos que los latidos van a ser o 105 o 106, pero lo vamos a trabajar así, pues por razones del ejercicio. ¿Y qué quiere decir B? Que por cada miligramo que yo le aplico al paciente, va a bajar la frecuencia cardíaca 24.46 latidos, ¿cierto? 24 latidos y medio. O sea que si le aplico 2, va a bajar 48 latidos, 49. Eso es lo que uno espera. Entonces, con estos datos, lo que tenemos que hacer nosotros es, o sea, yo podría decir, cuando alguien, ¿qué pasaría si yo le pongo 3 miligramos al paciente? Pues lógicamente, como que lo mato, pero pues aquí estamos en teoría. Entonces diríamos, Y es igual a 105.36 menos 24.46 por 3. Eso sería lo que me pasaría. O sea, que ¿qué frecuencia tendría ese paciente? Yo le pongo todo eso. Pues creo que casi cero porque lo maté, pero bueno. Pero en teoría, si yo le pongo 3, ¿en cuánto iría a dar la frecuencia? Siendo esa la tendencia de ese medicamento. Doctor, tengo una pregunta. Como el 24 es negativo, ¿lo pongo negativo más el menos de la ecuación? No, no. La ecuación es negativa porque B es negativa. O sea, ya va negativo. Entonces, si fuera En positivo, en el anterior, recuerde que yo siempre resto B, pero B es negativo, entonces en el anterior lo vuelvo más.
Pero en este la ecuación es negativa, es porque B es negativo. O sea que no tengo que hacerle ningún cambio. O sea, la ecuación es A más BX, solo que como B es negativo nos queda A menos BX. Doctor, me da 31.98. ¿Cuánto? 31.98. 31.98. Pero entonces uno diría, no, es que esta es la ecuación y con el medicamento pasa esto, y yo le puedo decir, ¿qué pasa si le ponen 1.3 o si le pone 0.80? Simplemente reemplazo, ¿cierto? Pero ¿quién me dice a mí que este modelo matemático es bueno o es malo? Y solo me lo dice el coeficiente de regresión. Entonces, para yo hacer el coeficiente de regresión, ¿qué tengo que hacer? Hacer una varianza total que sería coger 95 menos, ¿cuánto es la media de Y? 77.875. ¿Cuánto? 77.875. 875, lo elevo al cuadrado y cojo la otra, 90 menos 77.875 y lo elevo al cuadrado. Ah. Y luego cojo hacia abajo el otro 90, le resto 77.875, lo elevo al cuadrado. Y luego cojo 84, le resto 77.875 y lo elevo al cuadrado. Y esa es la primera columna, que es Y menos Y media elevado al cuadrado, y al final la sumo, ese resultado lo sumo. Tengo que hacer otra que es Y sub I menos Y ajustado elevado al cuadrado. ¿Qué es Y sub I? Pues el mismo 95. ¿Pero qué es el Y ajustado? Pues aplicarle la ecuación a cada valor de esto. Entonces, 105 menos 36, 105.36 menos 24.46 por 0.25, y ese valor va acá. En el siguiente sería 90 menos 105.36 menos 24.46 por 0.50, y así sucesivamente hacia abajo. Y luego tendría el de Y ajustado, que sería este mismo valor de acá, menos la Y media, y eso sería menos 77.875, y esos valores estarían al cuadrado. Eso Doctor, creo una que ya pregunta. está hecho aquí, y entonces lo vamos a mirar. Doctor, una pregunta. Ese ya ajustado es solo la ecuación de A menos BX, ¿cierto? Sí, Solo A ese. menos BX, el ya ajustado es A menos BX. O sea, coloco el valor de A menos B, el valor de B, multiplicado por el X, que sería el que sigue, ¿cierto? El X
de la lista. Ok. Entonces, en este caso, ahí tenemos los valores ajustados. Miren a ver si sí les dan esos valores ajustados. 99.3, 93.1. O sea, lo primero que hace uno es buscar todos los valores ajustados. O sea, ¿sí saben de dónde sale ese Y con el gorrito? Sale de coger el valor de A menos el valor de B multiplicado por el valor de Y, o sea, por 95, el siguiente multiplicado por 90 y así sucesivamente hasta el último. O sea, este de acá es igual, este Y ajustado es igual. ¿A qué es cuánto? ¿105 qué? ¿105? ¿Quién me dice cuánto es A? Punto 36. Así. Sí. Menos el valor de B. 24.43. 24.43. Esto multiplicado por 0.25. Ese es de dónde sale el 99.3. Creo que está trabajado con un solo decimal ahí, me parece, no me acuerdo, pero pues. Y ahí sale ese valor. ¿Sí? Una pregunta. Sí. La Y ajustada, habíamos quedado entonces que era A menos B por la X sub I, ¿no? Que es la X que estoy viendo en la tabla. Por eso la que corresponde a Sí, esta. Este pero es si menos X1, B es X2, negativo, X3, sí. es que menos B sería más 24. No, Porque B es no. negativo. Le dije que la ecuación es A más B por X. Que cuando baja se vuelve A menos B porque la B es la que es negativa, que es el que hace descender. Distinto a cuando estamos calculando A. Que independientemente de que la B sea positiva o negativa, cuando calculamos A es Y media menos B por X media. Entonces, si es positiva es menos B, pero si es negativa es menos B, ¿cierto? Porque la B es la que es negativa. Pero aquí es que es negativo porque es para abajo. O sea, es A menos B por X. Doctor, o sea, pero si entonces el menos 24 no fuera menos 24, sino que estuviera positivo Ah, la línea sería para arriba. hacia arriba, y entonces lo sumaría. Sí, claro. O sea, ya la ecuación cambiaría a ser A menos BX, sino A más A más BX. Y por eso la B sería positiva. Entiendo. Y sin embargo, en la otra operación, O sea, cuando baja, sí esta respeta de acá arriba, la ecuación es así. Esta de acá abajo es porque la ecuación es así. Pero es que la B la que le da la pendiente. La B dice si la pendiente es hacia arriba o si la pendiente es hacia abajo. Cuando la B es positiva, la pendiente es hacia arriba. Cuando la B es negativa, la pendiente es hacia abajo. ¿Listo? Bueno. Sí, doctor. Y entonces los otros valores corresponden a coger el primer valor, como les decía, es coger el valor de Y que es 95 menos el valor de Y media que era ¿cuánto? 623 dividido 8, ¿cierto? Ese
es este valor elevándolo al cuadrado el resultado. O sea, este de acá, vamos a hacerlo acá, es igual a Y, que es 95, menos Y media, que es ¿cuánto? 77.875. 77.875 elevado al cuadrado, eso es este valor. Este de acá, escogiendo este resultado que viene a ser este de acá, ¿cierto? O sea, este es 99 punto, ¿cómo es? Perdón, 95, que es Y, menos 99.3 elevado al cuadrado. Y este de acá, el que sigue, es 99.3 menos Y media, que me dijeron que era 77.875 y elevado al cuadrado, ¿sí? Esos valores los vamos a hacer uno a uno, ¿cierto? Al final los sumamos. No es que esta suma, que este valor sea igual a la suma de estos dos. No, eso no es así. Es que esta suma final tiene que ser igual a la suma de estas dos, ¿cierto? Individual no da. Es cuando los sumamos todos, porque vamos a sumar distancias por arriba, distancias por abajo, al final se vuelven sumas. Una vez tenemos eso, nosotros vamos a tener que esta es la varianza total, esta es la del error y esta es la de la regresión. Y que de ahí calculamos el valor de R al cuadrado, que es igual a la varianza de la regresión, o sea, a la tercera columna, en ese caso 1566.48, dividido por la primera columna, que es la varianza total, y nos da 1724.88, y ese es multiplicado por 100, es el porcentaje de valores que están representados por el modelo matemático. Y vamos a asumir que un modelo matemático es bueno si por lo menos está representado el 80% de los datos. Y entonces aquí este resultado nos daría 1566.48 dividido 1724.88 nos da 0.9082, que es 90.82%. O sea que ese modelo matemático es bueno o es malo. ¿Es bueno o es malo? Si representa casi el 91% de los datos, ¿ustedes consideran que el modelo es bueno? Sí, doctor, es bueno, ¿no? Sí, porque ya les dije que por encima del 80 el modelo es bueno. Entonces, nuestro modelo está representando el 91% de los datos, o sea que es bueno el modelo. Y eso sería el coeficiente de determinación. Entonces, si el modelo es malo, ¿sirve para alguna cosa? Si yo a usted le entrego un modelo y ese modelo es malo para calcular qué pasa con la frecuencia, o sea, para predecir qué pasa con la frecuencia cardíaca con ese medicamento, y el modelo realmente no sirve, ¿usted se arriesgaría a poner una dosis de ese medicamento?
No, doctor. No, porque si el modelo no es bueno, quiere decir que usted no sabe ni siquiera qué va a pasar con la frecuencia cardíaca, porque eso no está representado por el modelo. Entonces, si el modelo da por debajo de 80%, o sea, y a usted le dicen que calcule qué pasa con Y, si usted cambia X con un X determinado, usted simplemente dice no se puede contestar porque ese modelo no es adecuado para hacer esa predicción. Pero si el modelo es como este, usted dice, ¿qué pasa si le pongo 0.8 miligramos? Usted dice, un momentico, yo aplico este modelo y le digo cuánto espero que le baje la frecuencia, cuánto espero que le baje la frecuencia cardíaca. Y ahora, para mirar qué tan asociadas están las variables, es decir, ¿será que en la medida que yo cambio el medicamento, la dosis del medicamento, sí ve representado en el cambio de la frecuencia cardíaca? ¿Qué tan correlacionadas están las dos variables? Pues simplemente le saco la raíz cuadrada al valor que me dio R al cuadrado antes de multiplicarlo por 100, y entonces el resultado me está dando 0.95. Y 0.95, de acuerdo a la tablita que teníamos allá atrás, nos dice que hay una asociación o una correlación fuerte, ¿o no? ¿Qué me dice? ¿Quién fue? ¿María Alejandra? ¿O quién fue que me dijo que le ampliara por allá la tablita? Sí, doctor, es fuerte. O sea, dijimos que de 0.5 a 1, ya sea por el lado negativo o por el lado positivo, esa correlación es muy fuerte. ¿Y quién me dice si es negativo o positivo? Pues yo le pongo el signo negativo al coeficiente de correlación cuando yo estoy con A menos BX, para poder decir que ese coeficiente es fuertemente, o sea, tiene una correlación fuerte, pero negativa. Y que cuando es A más BX, yo digo que esa correlación es muy fuerte hacia el lado positivo. Y con esto terminamos lo que es la parte de estadística, de biometría. Y ya vieron de qué parcial se salvaron con el taller, ¿o no? Doctor, yo tengo una pregunta. Pues no sé si me Dígame. explicó, si se me pasó. ¿En qué momento, bueno, cuando usted decía que mide la fuerza de la asociación entre dos variables, ese R2 que pongo en raíz cuadrada, ¿de dónde lo saco? Es que me perdí. Ya, perdón, no. Del anterior. O Sí, sea, a R al cuadrado le saca la raíz cuadrada. A lo que acaba de hacer, que cogió la varianza de la regresión, que es la última columna que usted hace, lo divide por la primera, que es la varianza total, eso le da un resultado, y a ese es al que le saca la raíz cuadrada. sí, no, Y es que a estaba ese es verificando al el que le error. pone el signo negativo o positivo. Bueno, y eso es todo lo de estadística. Entonces, yo voy a tratar de programar el taller, yo lo monto en la plataforma. Pues lo monto como a manera de parcial, pero pues ustedes van a tener todo el tiempo para trabajar. Y ese esperamos que lo entreguen para cuándo. O sea, la próxima clase conmigo la veríamos no este jueves, sino de este jueves en 8, para que ustedes tengan todo este Próximo tiempo martes. para atrás. Ah, listo. ¿Ah?
El próximo jueves, el de arriba. Sí, o sea, como el 22, creo que es, 22 de julio. Ese día, ¿Hasta qué día quedaría la fecha del taller, más o menos? no por eso, el taller lo entregarían máximo el 21, el día anterior a ese. Ah, ok. ¿Listo? Muchas gracias. Bueno, con mucho Una gusto, que tengan pregunta. una feliz noche, que Más o menos, descansen. ¿cuántos ¿Qué? puntos va a traer el taller? ¿Ah? ¿Cuántos puntos trae el taller? Hay unos 100. Uy, doctor. No, mentira, no mentira. ¿Usted cree que yo me voy a poner a calificar 100 puntos? No, ahí miramos a ver, no va a ser duro, tranquilos, muchachos, relájense. ¿Ah? O sea, van a tener que trabajar, eso sí, o sea, no va a ser, van a tener que echar bastante carpintería, pero no. Oh, eso es un regalo, pues, que le estoy haciendo. Y eso porque hoy me van a hacer echar de la casa porque mi señora está cumpliendo años y hoy debía estar era celebrando y yo quedando clase, se me olvidó. ¿Cómo les parece, muchachos? Muchas gracias, doctor. Bueno, que tengan una feliz noche, que descansen. Lo mismo, doctor. Muchas gracias. Bueno, Muchas gracias, hasta luego. doctor. Muchas gracias, doctor. Bueno.